BKF, comprometidos con el crecimiento empresarial. Buenos días, doctor Humberto. Bueno, muy buenos días a todos. Qué gusto, qué placer volvernos a encontrar en estas capacitaciones, conversatorios, seminarios que estamos reactivando para este último semestre. Hoy vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver básicamente el reporte bajo la ISAE 3402, que es cómo los servicios tercerizados están impactando el aseguramiento en las empresas. La verdad es que las organizaciones siempre han recurrido a servicios de outsourcing o tercerización para respaldar operaciones comerciales clave, con el objetivo de centrarse en alcanzar objetivos corporativos fundamentales, reducir los costos y adoptar rápidamente nuevas tecnologías, básicamente con un nivel cada vez mayor de competencia mundial, con nuevos tipos de amenazas, nuevos requisitos reglamentarios y una mayor responsabilidad de la administración, incluidos los procedimientos subcontratados. Las organizaciones se centran hoy en día cada vez más en la vigilancia y la gestión de los riesgos asociados con sus proveedores externos. Por eso pensamos que este conversatorio es muy importante para ustedes en sus objetivos corporativos fundamentales. Damos paso entonces para que ya iniciemos este conversatorio y se dejo en manos pues, de nuestros panelistas importantes con mucha experiencia. Adelante entonces, Carlos Fernando. Gracias, doctor Humberto. Muy buenos días para todos. Fernando, muy buenos días. Este tema es un tema muy interesante, muy apreciado en la actualidad. Nosotros como auditores, como revisores fiscales, nos vemos en las empresas, que ya muchas empresas están descentralizando todos sus servicios, muchos servicios, y a veces nos vemos obligados a tener que hacer diferentes tipos de auditoría. Entonces, Fernando, bajo este contexto, bajo este nuevo boom que se está viendo en el mercado, más en las empresas de servicios compartidos, ¿qué tipos de servicios se están terciarizando hoy en las organizaciones y qué se debe tener en cuenta en este tipo de servicios? Antes de que continúe, Fernando, se me olvidó darle un saludo muy especial para nuestros socios de BKR Latam, Latinoamérica, que algunos están conectados, así que bienvenidos y un gran saludo para ellos también. Adelante, mi querido Fernando. Ok, muchas gracias. Buenas para todos, por acá, buenas tardes. Bueno, hoy en día las organizaciones de servicio Vale. han venido evolucionando sustancialmente, ya que a través de estas entidades de servicio, las organizaciones han venido realizando muchos de sus procesos. Hoy, por ejemplo, vemos cómo ha evolucionado todos los BPO, o sea, lo que es empresas de servicios dedicadas a la nómina, a la contabilidad, a la selección y contratación de personal, a la contratación, a las compras, a otro tipo de servicios, ¿cierto? Igual, esa tercerización también está en los centros de datos, también está en los servicios financieros con todo lo que corresponde al back office, servicio al cliente, call center, todo lo que hace referencia a los servicios computacionales en la nube, tanto como software, o sea, las SaaS, como con infraestructura, las IaaS, o como las plataformas tecnológicas que son las PaaS. Entonces, hoy en día, esos servicios computacionales han sido fundamentales para muchos desarrollos de las organizaciones. Hoy tenemos outsourcing de tecnología. Hoy tenemos servicios como, por ejemplo, de gestión de reclamos e incidentes. Tenemos servicios de procesadores de gestión en cuentas por cobrar, facturación, inventarios, cobranzas, servicios de logística y entrega. Entonces, hoy tenemos una gama de servicios que las organizaciones están prestando a sus clientes, ¿cierto? A sus usuarios. Pero es muy importante para las organizaciones, para organizaciones comerciales,
saber si esos proveedores cuentan con todos los lineamientos para prestar su servicio, ¿sí? Lineamientos como cuáles, como aspectos relevantes del entorno de control. O sea, nosotros no podemos perder de vista que así le tercericemos el servicio, el control interno va a ser siempre responsabilidad de la administración. Hoy, entre esos lineamientos para prestar servicio, tenemos que ser muy rigurosos con los procesos de evaluación de riesgos, con toda la parte de información y sistemas de monitoreo, para poder básicamente brindar confianza. Entre esos lineamientos están todas las políticas, los procedimientos, todos los sistemas de gestión, la seguridad física, la seguridad lógica, estándares de confianza, que yo pueda efectivamente entregar como valor a mis clientes. Entonces, eso me va a ayudar muchísimo. Y la otra pregunta que se hacen básicamente es si los usuarios, uno como usuario o como cliente, si realmente cuando contratamos un tercero o un outsourcing, conocemos el ambiente de control de ese proveedor de servicios. Entonces, hoy en día es imperioso saber que así yo vaya a tercerizar, yo tengo que garantizar ese ambiente de control interno. Entonces, hablamos de si la organización de servicios cuenta con estructuras organizacionales, segregación de competencias y funciones, si se cuenta con recurso humano idóneo, adecuado, preparado, entrenado, formado, si efectivamente ese proveedor de servicios cuenta con el liderazgo necesario, tiene establecidos los códigos de conducta, ética, gobierno, que permitan que exista una cultura y además que tengan unos sistemas de gestión de calidad que efectivamente estén funcionando. Todos estos aspectos los debemos de conocer sobre el ambiente de control, que los podemos amparar o nos podemos guiar por todo lo que ofrece el marco de referencia COSO, que hoy en día es un marco de referencia utilizado a nivel global y que muchas de las firmas hoy lo están utilizando, ¿cierto? Entonces, esto ha hecho básicamente que haya un número creciente de entidades que se están convirtiendo en organizaciones de servicio y que nosotros, como usuarios o clientes, debemos estar muy atentos para ver a quién le entregamos esa confianza para que nos ayude a proporcionar informes que garanticen el manejo de información adecuada. Las organizaciones de servicios realizan funciones o tareas múltiples, las cuales, por múltiples razones, las empresas comerciales o los usuarios o los clientes, pues no las realizan porque tienen algún desgaste o porque consideran que se deben dedicar al core del negocio. Son el caso como, por ejemplo, toda la tercerización en tecnología y algunos procesos de negocio, como por ejemplo facturación, como por ejemplo cobranzas, o algunos procesos como por ejemplo el de entrega de servicios. Entonces, eso ha hecho que efectivamente las organizaciones de servicio que manejan información de terceros se hayan visto en la necesidad de generar unos informes independientes sobre la forma como la organización maneja la información y los riesgos a partir de los controles. Es ahí donde nosotros debemos de empezar a comprender la importancia que tienen las organizaciones de servicios. No sé si te quedó claro, Carlos, si tiene alguna otra pregunta. No, Fernando, mil gracias por tu aclaración. Lo importante es el control. Lo que debe tener la organización siempre es el control de ese servicio de organización que le presta a ese tercero. Nunca olvidarse que contrató y lo dejó allá solito, sino siempre mantener ese control. Gracias, Fernando. Así es, Fernando. Bueno, un buen día para todos.
Esto que nos acaba de decir Fernando es súper importante porque el crecimiento de este tipo de organizaciones de servicios se ha elevado en los últimos años, ¿cierto? Y con todo lo que nos dice, deberían contar con un adecuado ambiente de control y lineamientos en la prestación de este servicio, en el manejo de la información y sus riesgos. Pero Fernando, yo te pregunto, si con los servicios de la revisoría fiscal para aquí, para Colombia y auditorías externas en otros países, ¿sería suficiente con los informes que emiten estos entes para cubrir los controles de una organización de servicios? Bueno, aquí tenemos que hacer alguna precisión. En el caso de la revisoría fiscal, la ley obliga a evaluar el control interno, que es una de las funciones básicas del servicio de revisoría fiscal, para lo cual el revisor debe planear, evaluar, diseñar todos los mecanismos y herramientas que tenga en consideración para hacer la evaluación del control interno, como una actividad clave del trabajo que él realiza durante un periodo. ¿Sí? Hay algunos elementos de aseguramiento que nosotros debemos de comprender y empezar a interiorizarnos para que efectivamente comprendamos muy bien. Y es el asunto principal del servicio de revisoría fiscal, es la evaluación de control interno. A pesar de que en muchas veces nos han preguntado en juntas directivas o la gerencia, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cierto? ¿O qué modelo podemos utilizar? Hoy en día, la norma internacional habla de, no lo da como referencia, sino que expresa que un modelo puede ser COSO, ¿cierto? Y ustedes lo ven implícito, los contadores y los revisores fiscales lo ven implícito en la NIA 315. Y eso es básicamente donde nos menciona la responsabilidad de la administración sobre el control interno. COSO está soportado en 5 componentes, que son los pilares para la construcción de confianza sobre el sistema de control interno en las organizaciones. Y hablamos del ambiente de control, la evaluación o gestión de riesgos, las actividades de control, las informaciones y comunicaciones y el monitoreo. Esto, desde el punto de vista de control interno, pues nos va a ayudar básicamente a garantizar que los reportes que nos generan los estados financieros son de confianza. Y entonces, cada vez lo que nosotros debemos de buscar es que esa evaluación no esté diseñada para dar respuesta a riesgos, sino para concluir que el trabajo, que el control interno es adecuado y nos puede garantizar efectivamente la confianza para poder opinar. Nosotros hoy vemos organizaciones de servicio en las cuales siempre vamos a tener que estar nosotros atentos. En este slide, ustedes pueden observar cómo, las organizaciones operan. Hoy tengo una organización usuaria, que es una empresa comercial, y esta empresa comercial tiene un revisor fiscal, ¿cierto?, que hace auditoría a los estados financieros. Ese revisor fiscal requiere de la evaluación de los controles para la generación de dichos estados financieros, lo cual indica que debe evaluar en forma integral todos los procesos que la organización posee. ¿Pero qué sucede? Las empresas empiezan a evaluar cuál es el core del negocio o dónde podemos encontrar nosotros mayores facilidades financieras, económicas, logísticas, para hacer un proceso. Y entonces aparecen los terceros, los outsourcing. Entonces, en este caso, vamos a encontrar un tercero que presta servicios de compra y contratación. Entonces, la entidad usuaria o la empresa comercial tiene un tercero. Y el tercero se llama
una empresa de servicios. Esa empresa de servicios me presta a mí unos servicios para un proceso que llama compra y contratación, y el cual yo supongo que cuenta con procesos, procedimientos, sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión de riesgos, que cuenta con capital humano para prestar el servicio. O sea, suponemos que tiene todo. Pero yo como revisor fiscal solamente puedo llegar a la organización usuaria. Y yo puedo solicitarle a la organización de servicios que me permita iniciar algunos procedimientos, ¿sí? Para verificar el control interno de ese proceso que tiene el tercero. Entonces, hoy la revisoría fiscal requiere que efectivamente las organizaciones de servicio puedan realizar un informe independiente con una firma experta para que evalúe el sistema de control interno de ese proceso que tienen. Oiga bien, tenemos que ser claros. Yo puedo tener un servicio de outsourcing, lo puedo tener estándar. Por ejemplo, compras, y hago compras para todas las empresas. Pero si tengo una específica, tengo que empezar ya a evaluar que mi proceso de outsourcing, el servicio que ofrezco, no es estándar. Que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué va a suceder entonces? Que ese auditor independiente va a generar un reporte SOC, que son los reportes que me genera a mí los servicios de los controles de los servicios de las organizaciones, que es el famoso SOC 1. ¿Sí? En ese reporte, el auditor independiente me va a expresar a mí su opinión sobre el sistema de control interno que tiene esa empresa de servicios. Y ese va a tener como destinatario el auditor de la empresa usuaria o del cliente, para que el revisor fiscal pueda basarse en ese reporte SOC 1 para poder emitir su opinión y no tener ningún tipo de restricciones. Ahora bien, yo, por lo general, cuando yo consigo un tercero, pues ese tercero no me va a prestar servicios solamente a mí o a la empresa comercial. No, va a tener múltiples empresas, ¿cierto? A las cuales le voy a prestar ese servicio. Entonces, va a ser muy complejo que todos los revisores fiscales o auditores externos puedan asistir a esa organización de servicios para hacer la evaluación del control interno del servicio que prestan. Y entonces, es ahí donde aparecen los informes SOC. Los informes SOC puede ser SOC 1, SOC 2, 3 y SOC 2, 4 que hoy tenemos. ¿Qué es lo que se busca básicamente con estos reportes? Poder ser usados por todos los clientes de las organizaciones de servicios y sus revisores fiscales y o auditores externos, siempre y cuando el servicio sea estándar. Si el servicio es estándar, yo no puedo, tengo que hacer un informe independiente para eso. Es importante Fernando, que nos quede claro que Fernando, este tipo de Fernando, reportes no es una certificación como las que normalmente nosotros hemos encontrado sobre la ISO 9000 o la ISO 27000 o otras, cierto tipo de certificaciones que dan sobre los procesos específicos, sino que es un informe, un reporte, donde se detallan vastamente los controles que tiene la organización
y la forma como fueron evaluados por una firma independiente. Entonces, Fernando, no pregunta. estamos hablando de una certificación, no estamos hablando nada, estamos hablando básicamente de un informe que me va a permitir a mí basarme con él para poder opinar. Ese Fernando, reporte o informe de auditoría basado en los estándares internacionales es suministrado por dos organizaciones. O sea, ese estándar nos lo suministran dos organizaciones, una el IASB y se llama la ISAE 3402, ¿cierto? Y la otra es la IPAC, que es el ISAE 18, que es para Norteamérica. Hoy en día, la ISAE 3402 Fernando, más adelante está déjanos siendo reconocida esa por respuesta, muchos Fernando. Fernando, países eso, y Fernando, está siendo utilizada por la mayoría de las firmas. Como en Estados Unidos, tienen otras normas que son similares a las del resto de países. Ellos tienen su SSAE, que anteriormente era SSAE 16, hoy es SSAE 18. Es importante entender que este reporte no se prepara por única vez. Este tipo de reportes tiene una evaluación de desempeño de los controles para los cuales los clientes de las organizaciones usuarias requieren conocer el ambiente de control periódicamente de sus proveedores. Normalmente el proveedor, por lo general, obliga a presentar un informe de ese tipo en menos de un periodo mínimo de 6 meses. Pero la regularidad puede ser anual, depende de las necesidades de auditoría. Aló, Fernando. ¿nos estás escuchando, Fernando? Tenemos entonces lo que corresponde al alcance de SOC 2 y SOC 3. Ya veíamos anteriormente cómo la empresa comercial tiene un revisor fiscal y este revisor fiscal necesita básicamente que la organización usuaria le presente un informe técnico sobre los controles para la preparación de estados financieros cuando ellos realizan procesos críticos. Ahora bien, vamos a hablar cuando efectivamente se tiene un proceso tercerizado de tecnología. Y entonces aquí viene a aparecer un nuevo reporte, el SOC 2. Y ese SOC 2 básicamente está confeccionado, construido en 5 grandes capítulos o 5 grandes elementos o pilares: la seguridad, la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad y la privacidad. Esos 5 pilares, ¿cierto? Por lo general, perdón. Aló. Aló, Fernando. Hola, Fernando, ¿nos escuchas? Fernando, ¿nos estás escuchando? Perdón. Creo que tiene un problema ahí técnico, pero ya lo estamos solucionando. Yo. Bueno, Sí, Fernando aquí nos estaba comentando sobre cómo son los tipos de reportes que se deben de tener en esta parte cuando una organización contrata un servicio, un outsourcing de los diferentes tipos que Fernando nos estaba comentando. Lo que siempre se debe tener en cuenta y algo que se indicó desde el inicio para todos nuestros participantes en este conversatorio
es que la organización nunca puede soltar esa responsabilidad, soltar esa obligación de revisar que el control interno de ese servicio de organización, ya sea de nómina o ahorita lo que está muy de moda, que es solo de la nube, que toda nuestra información queda ya pegada en una nube, nosotros como revisores o como auditores externos debemos de tener la seguridad razonable Ah, sobre tenía apagado el esos, micrófono. sobre esos controles que tiene No, esa tenía apagado el micrófono. organización sean los adecuados. Entonces, Fernando, No. ¿ya nos escucha? Sí. Aló, aló. Entonces, lo que Fernando nos estaba indicando es eso. Como parte, históricamente esto viene de la SAS 70 y ya con las actualizaciones y desde que ingresó todo el tema de lo de las NIF aquí en Colombia y en el mundo, No, nos vamos a la lista de no lo estoy 3402. escuchando. No lo estoy escuchando. No lo estoy escuchando. Mari, no lo estoy escuchando. A lo que era que tenemos un problema técnico, qué pena. Entonces, bajo esta norma de ISAE 3402 es la que nosotros como auditores y como revisores fiscales nos basamos en que los controles de estos outsourcing que tienen nuestras compañías, que es donde Fernando indicaba, nosotros no podemos ingresar porque se nos sale de nuestro alcance ese tipo de informes que lo hace un auditor externo, especialista, nos basamos nosotros para garantizar que el control interno de ese tercero cubre ¿Estás escuchando ahí? los ¿Me riesgos están escuchando? y controles para nosotros mitigar. ¿Nos escuchamos? Jorge. Bueno, que yo ya cambié. Listo, Fernando. Yo Entonces no lo continuamos. escucho. Hola, 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 Fernando. Bueno, pues estoy dándole como la continuidad. Ya tú No. nos estabas hablando sobre los tipos de informes. El micrófono abajo a la izquierda y donde dice altavoz, selecciona los audífonos que tiene. Ya. Aló, ahí Carlos. nos escuchas. Ah, ¿Me ya, ya. escuchas, Fernando? Listo, Ok. Fernando, gracias. Qué pena a todos. Le estaba diciendo a nuestro auditorio, estos son los tipos de informes que se hacen para darle esa tranquilidad a ese revisor fiscal o a ese auditor externo de esos servicios que se contrataron para un tercero. Nunca desligarnos, Sí. nunca dejarlos a un lado, porque el revisor fiscal acá en Colombia, para nuestros usuarios nacionales e internacionales, en Colombia se maneja la figura del revisor fiscal, tenemos que darle la opinión sobre el control interno, pero esa partecita y si son unos servicios terciarizados críticos para nuestra opinión como revisor fiscal aquí en Colombia, tenemos que basarnos en una norma que es la ISAE 3402 con los diferentes tipos de informes que más adelante los vamos a ver sobre cómo garantizar nosotros y poder dar una opinión sobre esto. Entonces, Fernando, para complementar, esta norma 3402, ¿qué tipo o qué alcances adicionales puede tener para nosotros como revisores fiscales o los auditores externos? Nos sirve para poder nosotros tomarlos como base. Ok. Lo primero que tenemos que hablar es, ¿me escuchan bien? Ok. Lo primero que tenemos Fernando, que te hablar, estamos escuchando perfecto. lo primero que tenemos que hablar es que ese 3402 es un estándar de aseguramiento global para reportes sobre controles de una organización que brinde servicios terceros. Entonces, partiendo de esa premisa de esta norma que ingresó básicamente en el 2011 y que ha tenido algunas revisiones ya, lo primero que nosotros debemos de preguntarnos es, para un usuario de servicios pueden surgir muchas preguntas como estas. ¿Los servicios se ejecutan de manera controlada? ¿Cómo se trata la seguridad? ¿Quiénes tienen acceso a la información? ¿Cómo proteger la privacidad de la información? Por ejemplo, los datos están almacenados correctamente y se tienen procedimientos de respaldo y recuperación y reinicio. Están las medidas de recuperación y desastres en un lugar y si estas efectivamente prueban periódicamente, cuenta la organización con
con una conciencia de riesgo de fraude. Esto me lo proporciona a mí el ISAE 3402, ¿sí? Entonces, esa historia que trae la norma viene desde la SAS 70. Esa SAS 70 incluía los servicios de terceros, y lo que hizo hacer la IASB y el IPAC fue condensarlas, organizarlas a través de IPAC y IASB en la 3402 y en la SSAE 18. Esos son básicamente las características de esta norma, en las cuales se está brindando toda la parte de control interno para organizaciones de terceros. ¿Tiene alguna pregunta? No, Fernando, de mi parte no. Gracias por la aclaración y complementarnos ahí. Muy interesante la historia y el alcance de la norma ISAE 3402 que nos acabas de compartir y que ya estamos como entrando más en esta norma. Cuéntanos, Fernando, ahora sí, como el tipo de reportes que se generan en estos trabajos de una forma ya más detallada, y que nos cuentes para qué sirve a la organización. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que estos informes de control de empresas de servicios, o SOC, como le llaman, estos son atestiguamientos que se conocen como SOC, ¿sí? ¿Qué significa SOT, Fernando? Porque aquí tenemos un público asistente que de pronto no sabe qué es SOT. Controles en organizaciones de servicios. En inglés, ¿Sí? exacto. En español. En español. Sí. No digo yo que las siglas son, las iniciales son en inglés, pero Sí, en español es lo en que... español. Sí, okay. Ajá. Sí. Entonces, esos SOC existen 4, ¿sí? Tienen diferentes alcances, diferentes propósitos y diferente audiencia. Tenemos el SOC 1, el SOC 2, el SOC 3 y el SOC ciberseguridad. Pero estos reportes también tienen otra característica, y es que pueden ser tipo 1 o pueden ser tipo 2. O pueden ser tipo 1 y tipo 2, ¿cierto? Esa diferencia de los reportes de auditoría depende del cubrimiento y el requerimiento, que más adelante lo vamos a tener. Ustedes pueden observar aquí, ¿sí? Cómo esos SOC cubren las organizaciones usuarias y cómo cubren a las organizaciones de servicio. Entonces, ¿qué hace el SOC 1? Es un informe de controles en una empresa de servicios que son relevantes por el control interno de la entidad usuaria sobre los informes financieros. Y aquí, tanto el ISAE 3402 como la SSA 18 tienen las mismas características en su desarrollo de evaluación del control interno para esto. El SOC 2 son informes de controles de una empresa de servicios que son relevantes para la seguridad, la continuidad, el procesamiento, la integridad, la confidencialidad o la privacidad, ¿cierto? De mis procesos. Hoy en día tenemos algunas prácticas que las hacemos, por lo menos hay una práctica que es la AT101 que nos sirve como herramienta para desarrollar toda una evaluación de controles en empresas de servicios bajo SOC 2 y está amparada también en COSO. El SOC 3 son servicios de confianza para empresas de servicios, es igualito que el SOC 2, solamente que el informe como tal, el reporte como tal que se emite, tiene 5 características. 1, que es el informe independiente del auditor, ¿sí? El auditor independiente opina, ¿cierto? 2,
las afirmaciones o aseveraciones de la organización en torno al control interno. 3, el diseño del servicio, cómo está estructurado el servicio, ¿cierto? Y 4, las pruebas de auditoría. Y el quinto son algunas características especiales. Entonces, este SOC 3 solamente va a presentar los componentes 1, 2 y 3. El cuarto y el quinto no lo presenta. Es un informe resumido que se presenta para efectos de marketing y que efectivamente lo pueden colocar en las páginas de web de las organizaciones o tenerlo en sus brochures. Entonces, para eso es SOC 3. Y el SOC 2 es un informe muy amplio en donde se detalla la evaluación que se le ha hecho a control por control de la organización y se evalúa efectivamente qué tan efectivo o eficiente es el control para garantizar el servicio. Por favor, déjenmelo en el slide. En el anterior, por En favor. el anterior. Esos criterios de confianza, el anterior, por favor. Los criterios de confianza, los criterios de servicios de confianza. Ok. Fernando, ¿puedo complementar ahí algo, por favor? Sí, dale. En el reporte SOC 2, ¿cierto? En la evaluación de las organizaciones de servicio en los controles de tecnología, estos se apoyan con buenas prácticas, ¿sí? Hay alineamientos de marcos de referencia como COBI, ISO 27002, ISO 27001, perdón, 27001, y también usan también marcos como ITIL, también la directriz de ciberseguridad, que es la 27032, la 22301, que es la de plan de continuidad. ¿Por qué? Porque estas normas se basan en componentes que lo que tú decías ahora como confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad, que corresponde a los criterios de servicios que estamos presentando allí en el slide, ¿cierto? Los criterios de servicios de confianza y seguridad, y que lo menciona la ISAE 342. Entonces son como muy alineados y por eso se necesita que estas normas se tomen como buenas prácticas a la hora de una evaluación de ISAE 3402. Es aclarar que no necesita que la empresa esté certificada en estos estándares, porque también se puede uno certificar en ISO 27001, que nos habla sobre todo los controles de la seguridad de la información, pero son herramientas fundamentales para poder uno obtener esas buenas prácticas y tener una buena gestión y administración de los recursos tecnológicos. Pero es muy importante, Fernando, Mari, tener en cuenta que hoy en día, para efectos de licitaciones, sector público, pues están requiriendo que las compañías que se presenten tienen que realmente tener estos tipos de reportes ya en su manejo interno, ¿no? Es muy importante los requerimientos que están Claro, esos son solicitando. como garantías, doctor. Pero las certificaciones a las que me refiero son en ISO 27001, que la empresa podría certificar un proceso específico en ISO 27001, en ITIL, en COVID, pero el ISAE 2402 se apoya en estos estándares. Es como para que lo tengamos en cuenta. A ver, lo que dice el doctor Humberto básicamente es que hoy en día los niveles de contratación en donde se presenten organizaciones que prestan de servicio o se presentan empresas que tengan parte de su servicio con un tercero, deben de acreditar a través de este tipo de reportes que efectivamente su manejo del control interno es apropiado. ¿Sí? Que para eso tenemos herramientas como las que decía Lumar, y sí es cierto, hoy tenemos muchas herramientas que nos van a permitir hacer esta evaluación.
Entonces, los criterios de servicio de confianza o de seguridad están establecidos en estos 5 pilares: la seguridad, la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad y la privacidad. Entonces, ¿qué es lo que busca este SOC? Que nosotros, desde el punto de vista de auditores independientes, evaluemos en profundidad estos criterios para ver si efectivamente las organizaciones nos pueden garantizar su óptimo funcionamiento desde el punto de vista de seguridad, si están protegidos contra acceso no autorizado, desde el punto de disponibilidad, si la información está disponible para la operación y alcanza los objetivos de calidad, de integridad, si son precisos, exactos, oportunos, autorizados, de confidencialidad, si se hace toda la confidencialidad, si es protegida para alcanzar los objetivos, y la privacidad, hoy más que nada, con toda esta normatividad que tenemos de protección de datos, es mucho más rigurosa para efectos de este tipo de evaluaciones. Inclusive aquí hay que ya también tener en cuenta la ciberseguridad, porque pues este es un pilar fundamental para evaluarlo en cuanto a la disponibilidad y continuidad del servicio como tal, y garantizar que el cliente va a tener siempre su servicio disponible, ¿no? Sí. Entonces, ese SOC 2 se enfoca principalmente en esos aspectos que veíamos ahora, ¿cierto? Para los servicios. Y lo que se requiere es que se someta a una evaluación de control bajo un marco de referencia. Ya los expresaba ahora Mari. Puede ser COSO 3, un marco de referencia, el cual cuenta con 17 principios, 87 criterios, los cuales son evaluados en toda su integridad y van a permitirme efectivamente evaluar si son suficientes o no. Existen otras herramientas diferentes a las que efectivamente ahora expresó Mari. Tenemos las NITs, el DC 200 con criterios de descripción para organizaciones de servicios, la guía de seguridad en áreas críticas de computación en la nube, versión 4.0, el TCP de la sección 100, que son los RUS de servicios, para evaluar la disponibilidad, integridad, procesamiento, confidencialidad y privacidad de la información generado por el IPAC. ¿Sí? Entonces, ese SOC 1 va de auditor a auditor. ¿Sí? Ese SOC 1 va de auditor a auditor, y lo que básicamente va a permitir es que ese auditor de la empresa comercial o de la organización de ser usuaria pueda opinar sobre los estados financieros. Va básicamente a describir cómo es el estatus del sistema de control interno de acuerdo a los 2 estándares que hemos venido evaluando. ¿Sí? Hay una comparación que podemos decir sobre los reportes, el SOC 1, SOC 2 y SOC 3. El SOC 1 es para el área contable, ¿cierto? Para las finanzas de las entidades usuarias y sus auditores. Es requerida por los auditores, y lo que se evalúa básicamente son los controles relevantes para la presentación de estados financieros o de información financiera de los usuarios. El SOC 2, un programa de GRC, o sea, Gobierno, Riesgos y Control, que es la debida diligencia para ver si efectivamente los proveedores de servicios están dando cumplimiento básicamente a todos los diferentes aspectos o los pilares a los cuales habla la norma. Y el SOC 3, como les decía, es básicamente para marketing de confianza, es un informe simplificado de controles en donde las entidades podemos colocarlos a disposición de los públicos para que las comprendan. Ok.
Fernando, para complementar lo que tú dices, mira, aquí estamos viendo los tres tipos de reportes, ¿cierto? Y Ujú, vemos que hay una diferenciación muy importante aquí en cuanto a los reportes o la opinión de un revisor fiscal o de un auditor externo, ¿sí? ujú. Y el propósito para qué sirven estos reportes. Entonces, imagínate, allí tienen que el alcance es muy diferente, el modelo, la estructura de los reportes también es diferente. Entonces, es también como poder separar eso porque muchas veces algunos clientes se confunden y creen que dentro de la revisoría fiscal va este alcance. Entonces, con esto nos podemos diferenciar que es un alcance totalmente diferente al que tiene la revisoría fiscal, ¿no te parece? A ver, lo que pasa es que, como se los advertí anteriormente, yo como revisor fiscal, pues yo puedo ir a hacer algunos procedimientos a la organización de servicios, pero no voy a poder hacerle una auditoría plena a esa organización de servicios porque pues efectivamente Así es. yo fui contratado para una organización usuaria, que es la que efectivamente contrató la revisión fiscal y mal haría yo básicamente en llegar a hacer eso. Ok, Gracias, Fernando. ok. Listo. Gracias, Fernando. Bueno, aquí estamos viendo el tipo de reportes 1 y 2. Con base en todo esto, Fernando, Luz Mari y Mm. doctor Humberto, ¿cómo saber si la organización está preparada para que se certifique con uno de estos dos tipos de informe, dependiendo del alcance que él requiera y para lo que lo requiera? ¿Qué debe hacer la compañía previamente antes de decirle contrato a BKF, que son especialistas en auditarme el ISAE 3402 con los diferentes tipos de reporte? ¿Qué debe hacer esa organización para prepararse Ok, para poder obtener esa certificación? bueno, entonces ya vimos todos los reportes. SOC 1, SOC 2, SOC 3 y SOC ciberseguridad que habla básicamente de toda la parte de la prevención. Pero estos reportes pueden ser tipo 1 o puede ser tipo 2, ¿cierto? Depende cuál yo lo requiera, ¿sí? ¿Qué es un informe de tipo 1? Un informe es básicamente de tipo 1, es una fotografía, ¿cierto? Es tomar la imagen de cómo está diseñado el sistema de control interno en la organización, el diseño, si está documentado, si tiene los controles. Oiga bien, y el tipo 2 va a evaluar el tipo 1 y va a evaluar la efectividad de dichos controles, ¿cierto? Vamos a probar la eficacia operativa de los controles para ver si efectivamente el sistema de control interno es sólido. Y eso es básicamente lo que se busca cuando hacemos este tipo de reportes. Entonces, lo que nosotros buscamos básicamente desde el punto de vista de la auditoría y de la revisoría fiscal es cuando solicitemos a un tercero, por ejemplo, si yo tengo un proceso bien sofisticado o bien complejo, yo voy a tener que tener y es para generación de reportes de estados financieros, yo voy a tener que tener un reporte SOC 1 tipo 2, porque es lo que le va a interesar al cliente y lo que yo voy a tener que garantizarle como entidad usuaria a los organismos de control de esos clientes míos. Y es que yo evalúe la efectividad operativa de los controles durante un periodo de tiempo. Ese informe 2 me lo va a permitir. Y entonces, este tiene que tener un cubrimiento de un tiempo de 6 meses y se debe efectuar, por ejemplo, hoy la Superintendencia Financiera en sus circulares habla de que tiene que tener un informe anual para tener cobertura de la continuidad de los controles. Oiga bien, los controles se diseñan para ejecutarse en el día a día. Y eso es lo que están buscando con este tipo de reportes. Que esas organizaciones de servicios
estén operando correctamente día a día con esos controles. Fernando, yo diría que en la práctica, para efectos vuelvo y les comento, porque es un tema de mucha actualidad ahorita para las compañías que están licitando en el sector público y están con requerimientos muy específicos para los que están aplicando. Aquí aplicaría básicamente el informe tipo 2, ¿no? Porque igualmente es lo que a una entidad que está mandando unos requerimientos y necesita pues que todos sus participantes cumplan con este requisito, le interesa mucho más para la evaluación y tomar decisiones el informe tipo 2, pensaría yo, ¿no? Sí, claro, el tipo 2. Claro. O sea, el tipo 1 es, tómeme la foto para ver si efectivamente yo tengo un diseño de control, si está documentado y pare de contar. Sí, si está bien escrito, si está bien, los procesos están bien definidos, si se tiene, ok, hasta ahí. Pero no sabemos si eso funciona, si es efectivo. Y lo que a nosotros nos interesa como revisores fiscales o como entidades usuarias de servicio, que nos entreguen un informe sobre la efectividad o eficacia que tiene el control en las organizaciones. Y eso lo tenemos que hacer tipo 2. Ok. Normalmente estos tipo 2 vienen básicamente de una consultoría que normalmente las compañías, me imagino que tratan o que requieren para efectos de que les certifique o les evalúe o les informe este reporte tipo 2 para que ellos vayan tranquilos a su presentación de sus cumplimientos de propuestas, ¿no? Obvio. Por ejemplo, hoy en día, una junta directiva, un gobierno corporativo, un comité de auditoría, si la organización usuaria tiene un proceso clave, crítico, esencial, puede solicitar efectivamente a esa organización de servicios que dentro del contrato se establezca que deben de presentar semestralmente un reporte SOC tipo 2. Y eso es fundamental para crear transparencia y confianza en los proveedores que tenemos. ¿Listo, Humberto? Perfecto, gracias. Ok. Nosotros tenemos algunos aspectos que debemos de evaluar para efectos de dar respuesta a cómo saber si mi organización está ya preparada para obtener un reporte SOC, ¿cierto? Y lo primero que tenemos que nosotros determinar es cuál es el grado de madurez que tiene mi sistema de control interno en esta organización de servicios. No es fácil. Pero yo no puedo, oiga bien, yo no puedo iniciar un proceso de estos sin conocer el estado de salud del control interno en la organización. Yo tengo que conocer mi estado, mi estatus del control interno. Y hoy lo podemos hacer bajo OSO, hoy lo podemos hacer bajo COVID, hoy lo podemos hacer con múltiples herramientas que tenemos para evaluar esa madurez. Una de las recomendaciones que yo siempre hago, antes de usted solicitar un reporte, tipo SOC 1, SOC 2, tipo 1, tipo 2, mire primero cómo está su empresa. Porque es fundamental que usted haya cerrado todas sus brechas de deficiencias, debilidades sobre el control interno. Entonces, cuando yo hago una evaluación de madurez, me estoy dando cuenta básicamente que efectivamente mi organización presta unos servicios de confianza. Y eso es lo que buscamos fundamentalmente, que los servicios sean de confianza. Ahora bien, cuando nosotros queremos obtener un reporte, es que ese reporte, en lo posible o en su gran mayoría, no tenga brechas. Para lo cual siempre nosotros debemos
hacer una preparación previa. Tenemos que prepararnos previamente para tratar de evitar que salgan observaciones relevantes que el cliente pueda percibir como negativas o que puedan afectar un contrato o puedan afectar participar en una licitación. Entonces, es fundamental la preparación previa. Esa preparación previa requiere de tiempo, requiere de recursos, requiere de recursos técnicos, económicos, humanos, para poder desarrollarla. Esa preparación para poder estar a tono con un tipo de reportes de esto requiere el compromiso de la alta gerencia. Si no hay compromiso de la alta gerencia, sino que le van a entregar a un tercero para que haga ese reporte, no va a funcionar. Ese compromiso debe venir desde de arriba hacia abajo, de tal manera que yo pueda tener seguridad de que efectivamente voy a alcanzar ese objetivo. Yo puedo tener un reporte 1 o 2 para mi organización de servicios. Yo puedo decirles, sí, las firmas de auditoría especializadas en este tipo de informes lo pueden tener y lo pueden someter a su evaluación, pero usted no sabe cuántas observaciones van a salir. Y aquí tenemos que tener absoluta claridad. En el capítulo 4 del informe se evalúa control por control y se indica qué se probó y qué observación encontró usted. Usted puede decir que no existe observación, no existe observación, como puede decir también que existen deficiencias en ese control que está evaluando. Y en la medida en que usted no sepa sobre el estatus de su control interno, posiblemente el informe vaya a tener grandes hallazgos que pueden perjudicarlo a usted. Entonces, ahí tenemos que estar muy atentos a que efectivamente nos preparemos muy bien. ¿Pregunta? Muy claro, Bueno, Fernando, muy claro, pero yo sí tengo otra. Gracias, Fernando. Bueno, ya tú nos has dicho que un informe ISAE 34 SOT tipo 2 es una garantía y seguridad para los clientes que contratan estos servicios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos permite verificar el diseño de los controles, probarlos para la prestación del servicio en un rango, en un periodo, ¿cierto? Y que se deben estar haciendo continuamente, con el fin de que nos proporcione una seguridad razonable y validar que funcionen eficazmente, ¿correcto? Entonces, en los clientes que nosotros como firma, en los clientes que le hemos efectuado este tipo de trabajos y se han presentado en procesos de contratación o licitación, han salido favorecidos. ¿Por qué? Porque esto es como un plus que garantiza que están auditados, que el proceso está efectivamente controlado y que sus riesgos están mitigados. Entonces, desde ese punto de vista, Fernando, ¿qué otros beneficios consideras tú que trae el informe ISAE 3402 para una organización de servicios? Y desde tu experiencia, porque sé que has asesorado muchas organizaciones en la región. Y una última pregunta para que la complementes, porque ya estamos finalizando, es, ¿qué le podrías recomendar a las organizaciones de servicios que son proveedores de estos servicios? ok. Bueno, mire, los beneficios son muchos. Por ejemplo, que la organización de servicios conozca el ambiente de control sobre el cual operan las operaciones de la compañía. Eso es importante. O sea, que conozca, que tenga vivencia con ese sistema de control interno. Muchas organizaciones de servicios no tienen claridad sobre lo que es esto de ambiente de control. Y yo me he llevado muchas sorpresas en organizaciones grandes cuando empiezo a hablar sobre esto y no entienden, no comprenden lo que es un sistema de control interno. Entonces, aquí hay que empezar por culturizar y que se conozcan al interior de la organización dónde están ubicados los controles y qué es lo que estoy asegurando. Igual que entender el tipo de efectividad de los controles en la organización de servicios. ¿Cuáles son los controles claves
que yo tengo en mi organización para garantizar el éxito de mi proceso. ¿Cómo yo hago para monitorearlos, para tener la supervisión de ellos en su ejecución, para garantizar efectivamente esa eficacia, esa efectividad? ¿Sí? ¿Cómo monitoreo saludablemente a terceros que presentan información fuente para estados financieros? O sea, ¿cómo yo monitoreo, cierto, esa información fuente con la que preparan estados financieros para garantizarle a mi empresa usuaria, a mi contador, que efectivamente yo hice todo el nivel de supervisión necesario para garantizar la exactitud e integridad de los datos? Otro beneficio es cómo conocer el nivel de seguridad y privacidad con el cual se maneja la información. O sea, yo tengo que conocer al interior de mi compañía de servicios cómo es que yo presto el servicio desde el punto de vista de la seguridad y la privacidad, cómo hago para resguardar la información, ¿sí? ¿Qué tantas medidas he adoptado? ¿Estoy cumpliendo con estándares? Yo tengo que, entre los beneficios, ¿cuál es la efectividad del plan de continuidad y el nivel de recuperación de la información? ¿Cómo hacemos nosotros para garantizar que ante una contingencia, ante un siniestro, la organización de servicio cuenta con planes de recuperación apropiados? Y si esos planes han sido probados, y si de esas pruebas existen rastros, logs, huellas, registros que me permitan a mí, en un momento determinado, hacer seguimiento. Otro beneficio es cómo mi organización de servicios establece la gestión de la seguridad, de riesgos, perdón, la gestión de la parte de gestión de riesgos, cómo conocer efectivamente todo el programa de gestión de riesgos de la organización, cómo está concebido este sistema de gestión de riesgos que la organización tiene y que yo requiero para efectivamente saber si ellos tienen o cuentan con todos los elementos necesarios para determinar los riesgos relevantes de mi proceso. Yo, desde el punto de vista de beneficios, el beneficio fundamental es poder tener a disposición de mis clientes actuales y potenciales el reporte SOC, bien sea tipo 1 o tipo 2, de los servicios que yo le presto para que puedan ellos, las organizaciones de servicio, presentarle al mundo de negocios que efectivamente esa organización de servicio es transparente, esa organización de servicios genera confianza, esa organización de servicios tiene un gobierno corporativo empeñado en ofrecer sistemas seguros. Eso es lo que yo podría decir sobre eso. ¿Preguntas? Por mi parte está muy claro, Fernando, estos beneficios. Y pues no sé si el público tenga preguntas, no se olviden que podemos hacerlas en el chat. Ahora vamos a tener un espacio para que podamos responder sus preguntas. Listo, Fernando, muchas gracias. Ok. Gracias, Fernando. Muy claro el tema para que nuestros clientes y no clientes puedan llamarnos y contactar para cualquier duda, pregunta, inquietud. Sé que muchos de los clientes tienen este servicio tercerizado y de pronto no han caído en cuenta en esa certificación que es muy relevante, no solo para el auditor y revisor fiscal, sino también para sus servicios ante los terceros. Contar con esa certificación les puede dar un plus de que sus servicios están auditados y están controlados y tienen un ambiente de control adecuado. Entonces, doctor Humberto. Bueno, entonces vamos ya a dar finalizado nuestro conversatorio, pero no sé si hay algunas otras preguntas que están pendientes.
antes de comentarles una conclusión que tengo sobre el tema. Valerie. Sí, señor. Bueno, a continuación abriremos pues el espacio después de la intervención del doctor Humberto y queremos comentarles que si tienen alguna pregunta, la pueden realizar a través del chat. Bueno, yo quisiera, pues básicamente, como tener como una conclusión de este conversatorio que es muy interesante, que definitivamente no puede ser que un servicio tercerizado pues sea como una caja negra, ¿no? Que no se tiene conocimiento sobre la estructura del sistema de control interno, específicamente sobre los servicios tercerizados. No se debe perder nunca, pensaría yo, la responsabilidad del diseño, la implementación y la eficacia operativa de dicho sistema de control interno. Eso no se puede perder. Entonces es muy importante que los líderes de las compañías, sus cabezas, pues básicamente no pierdan nunca el control que hay sobre la responsabilidad en este sentido. Bueno, entonces ahora sí procedamos a las preguntas y hay para seguir con parte del conversatorio y dejar aclarar algunas inquietudes. Por favor, Bandy. Por el momento no hay preguntas. Sin embargo, quiero agradecerles. Fue un conversatorio muy completo. Les agradezco por su participación y pues doy paso al doctor Humberto, quien nos dará la despedida. Les recuerdo que la grabación de nuestros conversatorios están en la página de YouTube BKF y también en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como BKF. Feliz día para todos. Bueno, apreciados amigos, gracias por su participación. Estaremos pendientes de darles aviso de los nuevos seminarios, capacitaciones que vamos a hacer. Creo que tenemos uno el próximo 31, específicamente sobre declaraciones de renta para personas naturales. Y quiero dar un agradecimiento a nuestros panelistas, a Fernando Rada, especialista en tema, persona asociada nuestra, a Luz Mari y a Carlos Fernando. Y esperamos pues que ustedes, nuestros clientes y amigos y terceros, pues básicamente queden pues no con la inquietud, sino con la necesidad de que definitivamente este es un tema muy importante y hay que ponerle bastante atención. Y aquí estaremos BKF para darles a ustedes todo lo que necesitan en este sentido. Un buen, feliz día para todos y muchas gracias por la participación. Hasta luego. BKF, comprometidos con el crecimiento empresarial.